cuando la oposición se preparaba para atacar de forma encarnizada al presidente por la visita de el homólogo salvadoreño Nayib Bukele, en donde tuvieron tiempo para armar sus argumentos, de repente el clima les jugó la peor pasada que pudieron haberse imaginado. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente la visita del presidente Bukele a Costa Rica terminó siendo una visita exitosa, en donde las críticas que planteó la oposición, los partidos Liberación Nacional, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana, realmente resbalaron porque parecieron grotescos dirigirse a un presidente centroamericano bajo los términos que lo hicieron aquellos que están en la universidad y que viven otro mundo, el mundo del derroche, el presupuesto nacional. Y los diputados extraviaron su ruta porque de repente los fenómenos climatológicos fueron cobrando fuerza con los días, al punto que el presidente Bukele toma una decisión, y yo sentí que era una decisión nacida de su propia solidaridad como buen centroamericano, de decir, bueno, habíamos planificado enviar una ayuda a la crisis española allá en Valencia. Como España se cerró a las fronteras y no recibió ayuda, entonces quedaba más cerca, evidentemente, o pudieron haberlo guardado en bodegas, si no, tampoco eso planteaba grandes problemas para un país tan organizado como lo es hoy día Salvador. Pero el presidente dijo aquí es ayudando solidariamente a estas poblaciones en Guanacaste, en el sur y en todo el país, porque todo el país ha estado afectado por inundaciones, crecidas de laves, cierre de rutas, terrible. Ha sido una catástrofe de proporciones inmensas. Lo veremos la próxima semana ya con balances. Pero desde el punto de vista político sí resultó muy interesante ver cómo los diputados se resbalaron en una cáscara de banano porque sus críticas fueron absolutamente descalificadoras de ellos, de su calidad y de su formación académica para poder ver y entender lo que son estos nuevos, digamos, sectores políticos que van surgiendo en América Latina. De manera que las críticas contra Rodrigo Chávez se convirtieron más bien en piedras que se les devolvieron a ellos. Por ejemplo, cuando uno ve a esta señora, doña Gloria Navas, diciéndole al presidente, sálgase del río. Bueno, en primer lugar no era el río propiamente, era una calle inundada, pero ella no sabe diferenciar entre lo que es una inundación y lo que es un río. Bueno, la calle estaba hecha un río, pero bueno, eso se le puede perdonar a esta pobre señora que no es tan pobre tampoco, porque es responsable de muchos actos contra la patria, es también parte de su agenda personal y de su responsabilidad como ciudadana costarricense. Y bueno, aparece
un diputado liberacionista presentando un recurso de amparo contra el presidente de la República por permitir el arribo de militares de acuerdo al artículo 21, numeral 5 de la Constitución Política, pero lo presentó después de que la Asamblea Legislativa le había dado el permiso que no hacía falta toda vez que no eran tropas militares que vinieron en aviones civiles y que vinieron a dar solidaridad y en donde el presidente Bukele ahora sí se posicionó en Costa Rica como un individuo no solo que tiene inteligencia política, sino que tiene una inmensa solidaridad. Y eso lo he dicho en otros videos. Salvador, siendo un país más pobre que Costa Rica, fue capaz de darnos, digamos, ayuda alimenticia durante estos días que estamos pasando. Lo hicieron por avión y lo hicieron por carretera. Y lo peor, por carretera, desde la Fiscalía General de la República hasta toda la estructura en poder, digamos, de Liberación Nacional, trataron de obstruir el paso de esos camiones hacia su destino, que era Costa Rica. Eso sí se llama ser mal patriota. No sé cómo hay diputados que tengan la cara de barro de ir a la Asamblea Legislativa, de cobrar su salario. Deberían renunciar, deberían irse, porque eso es el único acto digno que podrían hacer después de semejante bochorno. Ha sido una semana terrible para... Si venían de pique, ya ahora están a ras del suelo, así como cuando alguien está muy ebrio y cae y ya no puede levantarse. Ya ese fue el golpe de gracia, el ridículo que hicieron ante la visita, ante la donación y los obstáculos que quisieron poner a la donación. Y ahí en esa tirada se van todos los partidos, el liberal, el partido de Feinsack, el Frente Amplio, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Ahí no se salvó una sola cabeza. Se fueron con la inundación. Están completamente fuera de los valores de solidaridad que tiene el pueblo costarricense. Y eso evidentemente tiene siempre un peso político. Y ese peso político lo sentirán en el 2026, cuando vayan con discursos floridos a tratar de lograr que la gente vote por ellos. Ahí se darán cuenta el desprecio que el pueblo siente por esos partidos y por esta Asamblea Legislativa. Hundimiento total. La falla se los tragó. La falla geológica. Y debía tragarse ese edificio, esa caja de leche, que es un desperdicio en manos de gente tan torpe, políticamente, sin sentido, irracionalmente actuando contra el propio país, contra la alimentación de aquellas familias desprovistas de su vivienda, desprovistas de sus víveres, de sus enseres domésticos. Realmente hay que ser un ser humano muy malo para proponer mociones de que eso no fuera aceptado. Y con ello se terminaron de pelar los expresidentes que se pronunciaron sobre eso. Laura Chinchilla, después del desastre que hizo en La Trocha, el desastre ecológico, desastre de recursos económicos, desastre de trazado de una ruta, tiene la carebarro
de dirigirse al pueblo de Costa Rica, de criticar al presidente Bukele, un hombre que en su país es querido, que fue reelecto y salió con el cuento de los poderes de la República. Es que aquí, para sentirse muy democráticos, se respaldan en falsedades. Aquí no es una cuestión de poderes de la República, aquí es una cuestión de políticos honestos, trabajadores, que hacen el bien para el ciudadano y que no se enriquecen. Y claro, eso era la sacada de clavo por no haber ganado o porque el presidente de la República no quiso recomendarla para que fuera presidenta del Banco Centroamericano. Y qué dicha que así fue, porque ya tiene mucho dinero para que siga y además de banca no sabe nada. Sí, ojalá la pongan a financiar sería muy interesante que le dieran para que administre el famoso canal seco. ¿Ah? Yo se lo daría para ver las torpezas que haría, porque de diseño y de ideas de diseño no tiene absolutamente nada. De manera tal que ha sido una semana desastrosa para la oposición, vergonzoso darnos cuenta a los costarricenses de quienes nos habían dirigido, desde presidentes a los actuales diputados, a antiguos exministros, todos se resbalaron en esa cáscara de banano, dando juicios a priori, porque el resultado final favorece a la presidencia de la República, a los diputados oficialistas y sobre todo la solidaridad del pueblo salvadoreño y la personalidad de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Nos seguimos viendo.